Suficiente amor, suficiente sangre para suficiente pecado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, del 3 al 7. Nuestro Señor Jesucristo, en forma intencional, se dejó caer en las manos de los que lo traicionó. No resistió el arresto, no se defendió en el juicio. Resulta claro que estaba dispuesto a someterse a lo que se puede describir como una forma de tortura humillante y agonizante. ¿Qué puede haber motivado a una persona a soportar este tipo de castigo? A continuación, examinaremos detalladamente el infinito sufrimiento físico, psicológico y espiritual al que se sometió el Dios encarnado en un cuerpo humano, tal solo por los pecados del hombre. Los orígenes de la cruz. Sin duda, una de las formas más crueles y humillantes de castigo en la antigüedad fue la crucifixión, que es la tortura, ejecución por medio de la fijación de una víctima en una cruz. Esta era una crueldad tan vil que los ciudadanos romanos estaban exentos de ellos, a menos que se trate de casos de alta traición o de soldado que desataban. Esta forma de ejecución se utilizó por lo menos durante 800 años y cientos o miles de víctimas fueron sujetos a esta cruel forma de muerte hasta que fue eliminada por el emperador Constantino. Aparentemente, las primeras formas de ejecución por crucifixión fueron practicadas por los persas. Alejandro Magno y su general llevaron esta técnica a través de las costas del mar Mediterráneo y a Egipto y a Cartagena. Los romanos aparentemente aprendieron esta práctica de los cartagineses y rápidamente desarrollaron un alto nivel de eficacia y habilidad en su manejo, perfeccionando este método de ejecución para causar el máximo dolor y el sufrimiento en un periodo de tiempo. En la literatura antigua, algunos autores romanos describen la crucifixión en diferentes formas o modificaciones y variaciones. La descripción de la crucifixión. Existen diferentes variantes de este método de ejecución. Por ejemplo, la porción vertical de la cruz podría tener la parte horizontal llamada patíbulo, fijada a 2 o 3 pies debajo del extremo superior, tal y como lo conocemos comúnmente. Esta es conocida como la cruz latina. Sin embargo, la forma más común utilizada en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era la cruz Tau, la cual tiene forma de T. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, el Señor nos recuerda que yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí el Señor nos recuerda que Él es el único Dios que se dio en sacrificio por nosotros. Alfa y Omega son las primeras y últimas letras del alfabeto griego. En hebreo es interpretado como yo soy el Aleph y el Tav. El símbolo de Aleph es un buey, que significa el sacrificio. El símbolo de Tav es una cruz, que es el sacrificio antiguo.
En la cruz Tao, la parte horizontal o partíbulo se colocaba en una ranura en la parte superior del poste vertical. Este poste estaba generalmente fijo en la tierra, en el sitio de ejecución, y el condenado era obligado a cargar el patíbulo, a cual pesaba alrededor de 110 libras. El patíbulo era puesto en la tierra y la víctima acostado con los brazos sobre él. Entonces se utilizaba clavos de hierro de aproximadamente 7 pulgadas de largo y 3 octavos en diámetro, los cuales eran atravesados entre los huesos de las muñecas, el radial y el ulnar, destruyendo los nervios mediano y provocando tremendas descargas de dolor radiando hacia los brazos. Estos clavos eran colocados de este modo para que el peso del cuerpo se soportara al atorar los clavos en los huesos de la mano. Si el clavo en las palmas, el peso del cuerpo desgarraba los músculos y tejidos de la mano entre los dedos, liberando así los clavos. Después de clavar las muñecas, el patíbulo era levantado y fijado en el poste. Cuando se hacía esto, la víctima experimentaba tremendas descargas de dolor a partir de las muñecas al tener que soportar el peso del cuerpo en los puntos de colocación de los clavos. Además, la enorme tracción aplicada sobre las muñecas, brazos, codos y hombros ocasionaban la dislocación de los hombros y los codos. Después de esto, las piernas eran atravesadas con otro clavo un poco más arriba de los dedos, entre los huesos del pie, machucando los nervios interdigitales y los vasos sanguíneos. Se han encontrado restos de víctimas ejecutados por la crucifixión, demostrando que había otras variantes en la forma de clavar los pies, en las cuales los pies se colocaban a los lados del poste vertical y se introducían los clavos al nivel de los huesos, colocando por debajo los tobillos, colocando primero una placa de madera para que la víctima no pudiera sacar los clavos moviendo los pies. Al colocar la víctima en la cruz, los brazos en porción forzada hacia arriba y afuera, el tórax quedaba en posición obligada de inspiración, ya que en esta posición no podía funcionar correctamente los músculos necesarios para exhalación, que son el diafragma y los músculos pectorales intercostales. Esto hacía extremadamente difícil la exhalación del aire, imposibilitando la respiración normal, permitiendo solo pequeñas inhalaciones de aire. Al pasar el tiempo, los músculos empezaban a sufrir severas contracciones y calambres debido a la falta de sangre y oxígeno. Para tratar de respirar, la víctima utilizaba sus piernas, apoyándose en ellas para subir el cuerpo y tratar de facilitar la expulsión del aire. Pero hacer esto sufría terribles dolores en las piernas que estaban colocados los clavos en la cruz, además de que tallaba su espalda previamente azotada al látigo contra el poste de madera áspera. Cuando el dolor de los pies se hacía insoportable, la víctima dejaba caer otra vez el cuerpo, aplicando el peso nuevamente en las muñecas, paralizando otra vez los músculos de respiración, que de esta manera pasaba el tiempo, subiendo y bajando, y el cuerpo para tratar de respirar hasta que la víctima terminaba exhausta o perdía la conciencia, quedando así detenida la respiración. Era por esta razón que después de algunos tiempos los soldados fracturaban las piernas del crucificado para que ya no pudiera hacer este tipo de movimiento y finalmente muriera por asfixia y al no poder respirar normalmente. Por la falta de movimiento respiratorio, los pulmones se empezaban a colapsar en áreas, provocando la falta de oxigenación y acumulación de ácidos en la sangre. La acidosis respiratoria con falta de comprensión por parte de los riñones debido a la pérdida de sangre por los numerosas heridas de látigos y golpes resultaban en una sobrecarga al corazón.
La falta de movimiento respiratorio, los pulmones se empezaban a colapsar en áreas, provocando la falta de oxigenación y la acumulación de ácidos en la sangre. La acidosis respiratoria con falta de comprensión para la parte de los riñones, debido a la parte de sangre por las numerosas heridas de látigos y golpes, resultaba en una sobrecarga al corazón, y el cual empezaba a latir más rápido, ocasionando así la acumulación de líquidos entre los pulmones. Bajo el estrés de la falta de oxígeno y acidosis, el músculo cardíaco terminaba fallando. También se puede acumular líquido dentro de la envoltura del corazón llamado pericardio, impidiéndole al corazón latir adecuadamente para pompear la sangre, aumentando el riesgo de falla cardíaca. Finalmente, la muerte podía sobrevenir a causa de alguno de estos eventos o por una combinación de todos ellos, además de la falla orgánica múltiple por la acidosis de la sangre y de los órganos. La tortura física de nuestro Señor Jesucristo. Es razonable suponer que Jesús tenía muy buena salud y condición física previamente al juicio y tormento que enfrentó ante su muerte. Siendo carpintero y viajando constantemente a pie por extensas regiones durante su ministerio, debería de haber requerido una excelente condición física. Sin embargo, antes de su crucifixión, se vio forzado a caminar 2,5 millas durante la noche sin dormir, durante la cual debía de haber sufrido una gran angustia y estrés. Todo esto se inició en el huerto de Getsemaní. De los muchos aspectos de este sufrimiento inicial, el de mayor interés médico es el hecho de sudar sangre. Y interesantemente que Lucas, el médico, fue el único que registró esto en su evangelio, donde dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Este fenómeno se conoce como germatridosis o hemogidrosis y es extremadamente raro, pero está documentado en la literatura médica que se ha visto en personas sometidas a intenso estrés físico o mental, debido a la liberación de sustancias químicas que rompen los vasos sanguíneos en las glándulas que producen el sudor. Bajo el enorme estrés emocional como el que padeció nuestro Señor, los pequeños vasos sanguíneos que están alrededor de las glándulas producieron el sudor y se rompen las sangres en mezcla con sudor. Esto puede ocasionar debilidad física y intensas. Después de su arresto, Jesús fue llevado ante el Sanedrín y a Caifás. Allí fue cuando se le aplicó la primera tortura física. Un soldado lo golpeó en la cara por permanecer callado cuando fue cuestionado por Caifás. Los guardianes que lo custodiaban se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron sus ojos y le golpearon el rostro para preguntarle qué profetizaba, cuál de ellos le había golpeado, y lo escupían. En la mañana temprano, golpeado, deshidratado y fatigado por haber pasado la noche sin dormir, Jesús fue llevado a través del pretorio ante el procurador de Judea, Poncio Pilato, quien trató de pasar la responsabilidad a Herodes. Pero esto lo regresó nuevamente ante Pilato, quien finalmente lo sentenció a la muerte por crucifixión. En este punto Jesús sufrió un severo castigo físico. Para ser azotado, los soldados lo despojaron de su ropa y lo atan a un poste con las manos por arriba de la cabeza. Los romanos utilizaban un látigo llamado flagorum o flaguero, que consistía en tiras de piel de trenzas con 2 pequeñas bolas y hueso seco de la punta de cada correa de piel. El soldado se paraba cerca de Jesús y empezaba a dejar caer el látigo con la fuerza sobre su espalda, hombros y piernas. El número de golpes no está registrado en los evangelios, pero de acuerdo a Deuteronomio, la ley
judía permitía solo 40 latigazos, los que después fueron reducidos a 39 por si había un error al contar y porque frecuentemente la víctima moría en este castigo. Los látigos empezaban rompiendo la piel, despedaciendo las tiras sangrantes, luego cortaban más y más profundo hasta dejar expuestos los músculos y los huesos, quedando la espalda como una masa irreconocible de tiras de piel colgando los músculos y huesos, provocando esto un intenso sangrado. Fue entonces cuando Jesús fue desatado del poste, cayó al suelo en su propia sangre. Luego los soldados, burlándose de él, le pusieron encima una manta escarlata y formaron una corona de ramas cubiertas de largas espinas de 1 o de 2 pulgadas de largo, la cual acababa no solo alrededor de la cabeza, sino que era parecido a un casco, para luego colocarlo sobre su cabeza de Jesús, para así incrustar las espinas en su piel. Le pusieron un bastón en su mano, se burlaron de él por ser el rey de los judíos. Después le quitaron el bastón y con él lo golpearon en la cara y en la cabeza, incrustando más aún las espinas en su piel. La piel de la cabeza es una de las áreas más vascularizadas del cuerpo. Ocasionó nuevamente un intenso sangrado. Luego le quitaron la capa, la que le habían puesto, arrancándola de su espalda cubierta de sangre, lo cual debe haber ocasionado que la tela se pegara a las heridas, ocasionando otra vez un intenso dolor físico. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Después de los azotes, se le colocó sobre sus hombros el madero conocido como patíbulo, el cual pesaba alrededor de 80 a 110 libras, y le condujo caminando a través de la llamada Vía Dolorosa, una estrecha y pedregosa calle para llegar al Gólgota o Calvario, estimando la distancia total en 650 yardas. Debido a la abundante pérdida de sangre y desgaste físico, su cuerpo humano había sido llevado más allá de su resistencia, cayendo varias veces al suelo hasta que Simón de Cirene fue señalado para continuar cargando la cruz hasta llegar al Gólgota. Es una práctica piadosa entre los judíos ofrecer a la víctima una vida compuesta de vino y mirra, la cual calma el dolor y adormecía la persona para que sufriera menos esta bebida. Se la ofrecieron a Jesús, pero él la rechazó, eligiendo enfrentar la muerte en sus 5 sentidos. Al llegar al Gólgota, se le colocó en la posición mencionada, acostándolo sobre el madero para introducir los clavos a través de las muñecas, no a través de las palmas como algunos creen, ya que esto desgarrará los músculos de la piel con el peso del cuerpo y se caía de la cruz a través de las muñecas en una posición sólida que trataba a las manos en los clavos. El dolor que se provocaba es insoportable, de tal modo que no existía palabras para describirlo, y se tuvo que inventar una nueva palabra, excruciante, la cual significa atormentar en la cruz. El soldado romano siente las palmas blandas entre los huesos de la muñeca y introduce allí el clavo de hierro hasta llegar a la madera. Pite lo mismo en la otra muñeca. El dolor que se provocaba es insoportable, de tal modo que no existía palabras para describirlo, y se tuvo que inventar una nueva palabra, excruciante, la cual significa atormentar en la cruz. El soldado romano siente la parte blanda entre los huesos de la muñeca y introduce allí un clavo de hierro hasta llegar a la madera. Se repite lo mismo en la otra muñeca. Después de esto, Jesús fue alzado para unir el madero horizontal con el vertical, y luego le pusieron los clavos en los pies, provocando un dolor similar al anterior.
Al levantarlos, sus brazos deben haberse estirado varios centímetros de largo y sus hombros se deben de haber dislocado. En este momento empieza a desarrollarse el proceso de muerte por crucifixión, produciéndose ondas profundas de dolor y calambres a través de los brazos, provocando dificultad para empujar hacia arriba, para poder exhalar el aire que entraba a sus pulmones. La presión ejercía sobre los músculos respiratorios y el diafragma permite tomar aire, pero no exhalarlo, por lo que tenía que empujar hacia arriba para poder exhalar, apoyándose sobre sus pies por el clavo que desgarró el pie hasta quedar incrustado en los huesos tarsianos. Se repite esta acción para poder respirar, tallando su espalda desgarrada en la madera áspera de la cruz. Es durante este periodo cuando debe de haber exclamado las 7 cortas frases registradas en las Escrituras. La primera, mirando a los soldados romanos, jurando suerte sobre sus ropas: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La segunda, diciendo a uno de los ladrones crucificado a su lado: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. La tercera, mirando a María: Mujer, he allí tu hijo. Luego mirando a su discípulo Juan: He allí tu madre. Juan 19:26 al 27. La cuarta, del principio de los Salmos 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. La quinta frase, debido a la pérdida severa de líquidos y en estado grave de deshidratación, dijo: Tengo sed. Juan 19:28. Fue entonces cuando le pusieron en los labios una esponja mojada en vinagre. Para este momento debe de haber estado en estado de acidosis respiratorio, que ocurre cuando se acumula el dióxido de carbono en la sangre por falta de oxígeno adecuado, aumentando la acidez de la sangre, haciéndose sentir la cercanía de la muerte, y es entonces que pronuncia su sexta frase: consumado es. Juan 19:30. Finalmente, la acidosis provoca pulso irregular, y al sentir que su corazón latía en forma errática, fue cuando pronunció su séptima frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y diciendo eso, expiró por paro cardíaco. Para comprobar su muerte, se acercó un soldado romano para clavar su lanza en el costado derecho del tórax, muy probablemente en el quinto espacio entre las costillas, atravesando el pulmón y el corazón, y al retirarle se ve la salida de líquido claro y sangre. El líquido claro que sale se produjo dentro de la envoltura que está alrededor del corazón, llamado pericardio, y se produce debido a la falla cardíaca y al estrés a que se sometió el corazón durante la tortura de la cruz. Este líquido se llama derrame pericardíaco. También se produce líquido entre la envoltura de los pulmones por el estrés respiratorio, conocido este fenómeno como derrame pleural. De este modo, al clavar la lanza, este líquido sale a través de la herida, luego sale la sangre procedente del corazón. En las Escrituras se lee que salió sangre y agua, pero en el griego antiguo la secuencia de la palabra se determina por la importancia de cada fenómeno, no por la orden en que ocurría. Así, siendo más abundante la sangre, se menciona primero que el agua. De este modo ocurrió la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sometido la más humillante forma de tortura y la muerte más
espantosa que podemos imaginar. Pero dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pregunta para la conciencia: Jesús voluntariamente se entregó a este tipo de muerte y tormento, y nos preguntamos: ¿qué puede motivar a una persona que acepte este tipo de castigo? Tal vez ninguna persona común la haría. Sin embargo, Jesús, sabiendo lo que le esperaba, estuvo dispuesto a padecer, porque era la única forma de redimirnos, sustituyéndonos por la cruz, pagando la pena de muerte que merecíamos por nuestras rebeliones contra Dios. Esa fue su misión, al despojarse de toda su grandeza y magnificencia y bajar a esta tierra usando la envoltura de un hombre. Esto es la muestra de amor más grande y único que podemos comprobar, que solo nuestro Dios llenó este vacío. Nuestro Dios, que es un Dios lleno de misericordia, pudo darnos para demostrar lo que es capaz para nosotros. Pero aún después de esto, nuestro Dios no es un Dios derrotado ni lleno de amargura, como se ve en algunas ilustraciones. Él es un Cristo vencedor, quien pagó nuestras deudas a precio de sangre para salvarnos y darnos libertad. Él es Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, único, y después de Él no hay dioses.